Durante los últimos 25 años hemos sido testigos activos de cómo Internet ha supuesto una revolución en la sociedad y en nuestras vidas. Se dice que este proceso de digitalización de la sociedad es equivalente al que supuso la electrificación de los hogares y que su impacto será todavía mayor. Sin embargo, algunos expertos señalan que la verdadera revolución, la llamada revolución de los datos, aún está por llegar. En la actualidad se están generando y registrando cantidades ingentes de información. Tenemos datos del comportamiento humano que no habían existido hasta ahora. Nuestros actos cotidianos están siendo observados, almacenados y estudiados como nunca antes había ocurrido. Los teléfonos inteligentes se comportan como espías silenciosos, pero no son la única fuente que proporciona información sobre nosotros. Nuestras actividades cotidianas dejan rastro en el mundo digital. Cada vez más objetos que utilizamos a diario se conectan a Internet y proporcionan más y más datos sobre nuestro comportamiento. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, e incluso mientras dormimos, generamos información que parece insignificante de forma automática y gratuita. Quizá podemos caer en la idea errónea de que el Big Data es un término tecnológico y no va con nosotros. Solemos pensar, ¿a quién le puede interesar algo sobre mí? Si yo solo uso el móvil para WhatsApp y poco más, si yo no tengo nada que esconder, ¿qué más da lo que sepan de mí? Pero debemos ser conscientes de toda la información que se genera a través de nuestros teléfonos móviles y de otros dispositivos conectados a Internet y del uso que se puede hacer de ella. Estamos dando pistas de forma continua sobre nuestros hábitos de consumo, qué enfermedades tenemos, quiénes son nuestras personas más cercanas, en qué gastamos nuestro dinero, qué políticos nos interesan más, qué lugares visitamos o dónde nos encontramos. ¿Contaríamos esta información a una persona cercana? Y lo que es más interesante, ¿compartiríamos esta información con un desconocido? Todos estos datos tienen un gran valor, puesto que sirven para modelar comportamientos, establecer perfiles y generar conocimiento. Esta información se está guardando y procesando. Debemos tomar conciencia de cómo estamos regalando esta información sobre nosotros, la importancia que tiene y reflexionar sobre cómo se está empleando ahora y para qué podría ser utilizada en el futuro. El término que se utiliza para englobar el conjunto de tecnologías y disciplinas que se encargan del almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de información es Big Data, o datos masivos en español. El Big Data es una disciplina relativamente nueva que ya está presente en nuestras vidas y que será sin duda determinante en nuestro futuro. Dos factores han permitido esta evolución. Por un lado, el gran volumen de datos que se generan de forma continua y los datos de los que ya se dispone. Y por otro lado, la velocidad de procesamiento que permite ya analizar esa información. Si nos preguntamos qué es el Big Data, lo más importante es saber que es el procesado de datos masivos. Cuando nos podemos decir, pero datos masivos, ¿dónde hay? Uno se imagina, pues en los viajes a la Luna, etcétera. No, los datos masivos surgen en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando el móvil, todo queda grabado en algún sitio, cuando estamos conectándonos en una red social, cuando mandamos un Twitter, cuando hacemos una compra, los sensores que hay en las calles pues detectan por dónde vamos, etcétera. Todos esos son datos masivos que además se generan con mucha velocidad. Claro, entonces es necesario tecnología, ¿para qué? Pues para recopilarlos primero, es decir, guardarlos en algún sitio, si es necesario guardarlos, y procesarlos a continuación, porque lo importante de los datos masivos o de las tecnologías que trabajan con datos masivos es exactamente eso, que a continuación se pueden procesar y por lo tanto se puede obtener información interesante. Estamos viviendo un momento en el cual se está produciendo la transformación de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. El Big Data ha hecho su irrupción en el medio como herramienta necesaria para dicha transformación. ¿Qué entendemos que hace el Big Data? El Big Data nos va a permitir inferir una capa de inteligencia sobre la información que vamos recogiendo, que vamos almacenando en las bases de datos. El Big Data se describe a menudo utilizando 5 palabras que comienzan por la letra V: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Volumen.
La cantidad de información que se genera cada segundo es inmensa. Pensemos por un momento cuántos emails, tweets, fotos, vídeos, datos de sensores se producen y comparten cada segundo. Las magnitudes no son terabytes, estamos hablando de zettabytes o brontobytes. Se calcula que pronto la cantidad de información que se generó en el mundo entre el comienzo de los tiempos y el año 2008 será comparable en tamaño a la que se generará cada minuto a partir de ahora. Y todo el tiempo estamos moviendo una cantidad enorme de datos. Por ejemplo, en el 2014, en el Mundial de Fútbol, hubo un intercambio de 27 terabytes de datos, que es una cantidad absolutamente enorme. En 2016 se calcula que cada minuto en Internet se enviaron 204 millones de mensajes de correo electrónico, se marcaron más de 4,5 millones de me gustas en Facebook, se enviaron casi 350.000 tweets a través de la red social Twitter, se efectuaron 2,5 millones de búsquedas en Google y se realizaron casi 2 millones de likes a través de Instagram. Estas cifras, que a pesar de los avances tecnológicos difieren de una fuente a otra, nos dan una idea de la magnitud de información que estamos generando de forma continua. La segunda V de Big Data es la velocidad. Velocidad a la que se generan los datos y velocidad a la que se transmite e intercambia esta información. Para darnos cuenta de esto, simplemente tenemos que pensar en lo rápido que hoy en día se puede distribuir una foto que tomamos a millones de personas por todo el mundo a través de las redes sociales, o lo rápido que Google nos devuelve información del otro lado del planeta a partir de nuestras búsquedas. La tercera V se refiere a la variedad de los tipos diferentes de datos que podemos utilizar. Hasta hace poco la información que había en los sistemas tecnológicos era estructurada, es decir, seguía patrones específicos para ser almacenada en sistemas digitales. Hoy en día, más del 80% de los datos que hay en el mundo son no estructurados, y esto incluye un vídeo, una foto, un plano, un artículo de opinión o una publicación de información en las redes sociales. Pero, ¿cómo clasificamos los datos? Pues nosotros hablamos de 3 tipos de datos, fundamentalmente. Aquellos que son numéricos, o bien no numéricos, pero bien formateados, conocemos la longitud, las fechas, los números, etc. Luego tenemos los datos no estructurados, que son pues toda la información que aparece en contenidos, es decir, textos, comentarios en tweets, todo esto se puede analizar también. Y luego tenemos los datos semiestructurados, que son aquellos más bien, por ejemplo, los que aparecen en las fichas, en los catálogos que vemos en la web, donde hay una parte que digamos está bien definido, el formato fecha, autor, etcétera. Sabemos que es un nombre de una entidad, de un señor en este caso, pero luego tenemos, por ejemplo, partes que son pues otros campos que son notas, donde ahí pues ya hay texto escrito que pues hay que analizar con técnicas específicas, normalmente que provienen del tratamiento del lenguaje natural. La veracidad en Big Data, la cuarta V, se refiere a la autenticidad, a la calidad, a la fiabilidad de la información. No toda la información que se genera es precisa o verdadera, y uno de los retos del Big Data es poder identificar qué datos son ciertos, cuáles no, y desechar estos últimos. Varias de las disciplinas que incluye el Big Data se encargan de analizar la calidad de los datos y la limpieza de los mismos. Y por último, quizás como elemento más importante, la última V del Big Data es el valor. La información es importante porque tiene y genera un valor. El análisis de los datos se debe realizar con estrategias de alto rendimiento y gracias a la labor de científicos de datos que den sentido a las conclusiones que se puedan sacar del análisis, de forma que se pueda extraer valor de esa información. Hoy en día la mayor fuente de información somos nosotros mismos. De toda la información que se genera a diario, el 75% de la información es generada por los individuos. ¿Cuál es el papel de los dispositivos móviles con el Big Data? Pues lo curioso es que tiene un papel cada vez más importante por muchos motivos. Apareció el primer smartphone, digamos el iPhone 1, ya hace 10 años y hemos avanzado muchísimo desde entonces. En este momento, en el 2017, hay más que 2,6 billones de dispositivos móviles, que son muchos. Y se dice que para el 2020 va a haber más que 6 billones. Eso quiere decir que más que 80% de las personas en la Tierra tendrá un dispositivo móvil. La mayoría van a ser smartphone. Y en el caso de la UNED, más que 90% de los accesos a nuestro portal vienen precisamente de dispositivos móviles.
Y lo interesante es que estos dispositivos han tenido un papel de democratizar el proceso del acceso a Internet. Entonces el WhatsApp es un fenómeno. Hay más que 1 billón de usuarios actualmente que mandan, creo que son 43 millones de mensajes, 43 billones de mensajes todos los días. Entonces es una cantidad de datos increíble. Pero los teléfonos móviles no son los únicos responsables en esta generación ingente de información. Se utiliza el término Internet de las cosas para describir todos aquellos elementos cotidianos que están o van a estar en breve conectados a Internet. Por ejemplo, hoy en día la domótica nos permite controlar nuestra alarma o activar la calefacción de forma remota. Algunas empresas controlan ya la actividad a través de sensores de ruido ambiente, números de movimiento en un ascensor o consumo de electricidad. En las ciudades, la urbiótica está conectando a Internet a aparcamientos municipales, semáforos, farolas o papeleras para optimizar procesos, pero también para estudiar hábitos. Son lo que se conocen como Smart Cities. Y los dispositivos wearables ya no solo envían la información que nosotros indicamos a la red, sino que registran de forma automática los pasos que damos, nuestras coordenadas o nuestras constantes vitales. El Big Data en sí mismo no tendría sentido si toda la información que se almacena no se utilizara con algún propósito. Y es allí donde entran en juego una serie de disciplinas interrelacionadas entre sí, cuyos nombres y definiciones se apoyan, relacionan y confunden. Todas ellas tienen que ver con la estadística y las matemáticas. Algunas de estas disciplinas son la minería de datos, el aprendizaje automático, la computación paralela, la computación evolutiva, la inteligencia artificial y, por supuesto, aquellas disciplinas directamente relacionadas con la naturaleza de los datos, como la macroeconomía, las políticas públicas, la sociología o la medicina. Existen varias formas de dividir todos los procesos que forman parte del Big Data. Una de estas clasificaciones incluye las siguientes fases: recogida de información de diferentes fuentes, integración de esa información, almacenamiento de datos, validación de datos, análisis y explotación. En la capa de análisis, una de las técnicas más utilizadas es la minería de datos. La minería de datos o data mining es la disciplina que se encarga de estudiar los datos masivos para extraer información relevante de ellos. La minería de datos es una de las fases de lo que se conoce como extracción de conocimiento de bases de datos. Incluye 2 tipos de operaciones básicas que además están interrelacionadas: el reconocimiento de patrones y la predicción. Vamos a ver cómo se comporta la minería de datos con un ejemplo sencillo. Imaginemos que vamos almacenando información en forma de círculos de colores. Con pocos círculos no somos capaces de identificar ninguna relación entre ellos, pero a medida que vamos guardando más y más datos, nos damos cuenta de que hay algunas secuencias que se repiten. En nuestro ejemplo podemos ir viendo cómo se van formando cuadrados rojos y cruces azules. Necesitamos un gran volumen de datos para asegurar que estas secuencias son bastante probables y no se deben al azar. Llegados a este punto, con este volumen de información y con el análisis que hemos hecho, hemos reconocido 2 tipos de patrones: los cuadrados rojos y las cruces azules. Con esto hemos cubierto la primera fase del proceso. Ahora queremos ir un paso más allá, intentando predecir, en base a unos datos existentes, una información presente o futura. Lo podemos entender con un ejemplo sencillo. Si nos fijamos en la figura y con la información que tenemos hasta ahora, ¿de qué color será con toda probabilidad el círculo que aparecerá a continuación? Teniendo en cuenta que hemos reconocido parte del patrón de cruz azul, lo más probable es que el siguiente círculo sea azul, y de esta forma se complete la figura cruz azul. Hemos predicho una circunstancia futura en base a reconocer patrones en información existente. El ejemplo de los círculos es solo una muestra muy simple de cómo funciona el proceso. El análisis de patrones y la realización de modelos predictivos se viene usando en multitud de disciplinas: meteorología, predicción de accidentes naturales, resultados electorales, control de tráfico, pero es desde hace unos años cuando está adquiriendo relevancia real, debido por un lado a la gran cantidad de información de datos y por otro lado a la gran capacidad y velocidad de procesamiento de los sistemas informáticos. Estos 2 factores permiten que se identifiquen patrones y se ensayen y validen modelos predictivos en multitud de áreas, pero especialmente en todo lo relacionado con el comportamiento humano. Existen patrones que identifican, por ejemplo, hábitos de consumo
horarios, fechas en las que vamos a comprar, productos que compramos, efectos de las campañas de marketing. A partir de la información recopilada, la tecnología establece patrones de conducta, elabora un perfil de nosotros, hombre de 30 años, con hijo, que busca libros de filosofía, y recomienda en función de ello. Lo que nos muestra u ofrece depende de lo que sabe de nosotros y de lo que le gusta a la gente como nosotros. El próximo paso será recomendarnos algo que antes incluso de que nosotros mismos sepamos que lo necesitamos. La rápida evolución de la tecnología y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de datos relativos a personas. La magnitud de la recogida y el intercambio de este tipo de información ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas la utilicen en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información, con datos pertenecientes a la esfera privada a escala mundial. Y aunque no lo sabemos nosotros, estamos generando datos continuamente. Ahora mismo tengo mi teléfono en el bolsillo, no tengo la geolocalización entendido y aún así estoy emitiendo datos. Entonces mi teléfono está conectando a la antena más cerca y eso está registrando mi presencia aquí. Sin embargo, a nosotros no nos han preguntado por nuestros datos, es decir, nosotros les estamos regalando datos y entonces, pues algunas veces eso nos puede preocupar o no. Por ejemplo, hay personas que están muy contentas porque cuando se levanta su móvil le dice: hoy para llegar al trabajo vas a tardar un poquito menos de tiempo. O cuando estás comprando un libro, resulta que estás mirando libros y te dice: ha salido un complemento para tu libro electrónico. ¿Y cómo sabe que tengo yo mi libro electrónico si nunca se lo he dicho? Bueno, pues hay, digamos que ya hay todas unas relaciones comerciales o no, claro, esto no todo el mundo trabaja sin ánimo de lucro, entonces todos estos datos, bueno, pues están por ahí en internet, en la nube, y se pueden utilizar con tecnología de Big Data. ¿Y toda esta información sabemos dónde se guarda? ¿Y sabemos si se está haciendo un uso legítimo de ella? Normalmente toda la información que se genera a través de los dispositivos móviles o redes sociales, que en general no viene a ser más que lo mismo, se almacenan por la operadora por donde pasa, que es la que hace de puente o de vínculo, y luego también efectivamente donde hayamos cedido toda esa información. Si es una información que es pública y cuando nos damos de alta una red social, pues se almacena en la red social. En un principio no se comparte, pero ese sería el sitio donde se guarda. Eso es un banco de datos que tienen estas grandes operadoras y estas grandes redes como Facebook o Google, donde se almacenan en miles y miles de servidores. Al final nosotros somos el dato. O sea, antiguamente la información era poder y eso se ha maximizado bastante, y de repente nos hemos convertido nosotros en una información muy útil para estas operadoras o para estas redes sociales, con lo cual es muy difícil de saber primero dónde realmente, qué uso van a hacer realmente de esta información, y segundo también, pues claro, evidentemente cómo se puede llegar a acotar. Bueno, tenemos una ley muy buena en España, que es la Ley de Protección de Datos, y habrá que, en el futuro, imagino también que acotar ese tipo de datos o de cesión simplemente pues con algún tipo de normativa. Vamos a examinar qué aplicaciones utilizamos y qué información se podría obtener de ellas. Simplemente poniendo el despertador con el móvil se puede saber a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, si nos cuesta levantarnos y por lo tanto también cuántas horas dormimos. Con aplicaciones del mundo de bienestar y del deporte se pueden saber datos de nuestro estado de salud. Si tenemos hábitos saludables, si hacemos deporte, qué calorías consumimos a diario. A través de nuestro dispositivo móvil estamos geolocalizados, pero además hacemos pública esta información cuando compartimos una foto en las redes sociales, puesto que muchas veces esa foto incluye la ubicación y también la fecha y la hora a la que se ha realizado. Con las aplicaciones que existen sobre domótica se pueden controlar luces, toldos, persianas. También se puede saber cuáles son nuestros gustos musicales, nuestras tendencias políticas, nuestros gustos personales o información sobre nuestras enfermedades. También estamos generando información pasiva sobre nuestra actividad diaria, quiénes son las personas con las que tenemos una relación más fluida y también de forma activa. A través de nuestras agendas proporcionamos información sobre nuestra actividad laboral o personal. Además, informamos libremente sobre nuestra economía doméstica, sobre lo que nos gastamos, sobre dónde compramos
sobre lo que comemos, ya no es solo importante esa información que se envía, sino las conclusiones que se pueden sacar a partir de ella y las consecuencias que esto podría tener. Por ejemplo, la información sobre cuántas veces mira el WhatsApp una persona en el trabajo podría ser utilizada por un responsable de recursos humanos para evaluar la atención de un empleado. O la actividad, las búsquedas en Internet de una persona, unidos a su pulso cardíaco, podrían ser utilizados por una aseguradora para predecir que un cliente es más propenso a tener un accidente de tráfico y por lo tanto podría incrementarle la cuota de su seguro. En vista de la importancia creciente de la adquisición y el posible uso ilegítimo de los datos de carácter personal, la Comisión Europea está tomando medidas al respecto. Recientemente ha reformado la normativa referente a protección de datos, que debe implantarse durante el próximo año 2018 en toda Europa. En esta nueva normativa, la Comisión señala que las personas físicas deben tener control de sus propios datos personales. ¿Pero qué precauciones podemos tomar como usuarios para evitar que se haga un uso ilegítimo de esta información? Y como no, WhatsApp, que WhatsApp, por ejemplo, pues ahora ha añadido un tema que son lo que son los estados. Cuando tú compartes un estado, pones un vídeo, por ejemplo, de carnaval, eso va a todos tus contactos. Y son contactos que no te siguen en las redes sociales, son contactos que pueden ser contactos de teléfono. Con lo cual, recomendación, leerse muy bien cuáles son las novedades cuando uno va a implantar una herramienta. Taparse la cámara de la webcam es una funcionalidad que efectivamente ayuda, pero realmente también lo puedes necesitar, con lo cual tienes que discernir qué es lo bueno y lo malo. Y sobre todo mucha formación y concienciación de que la privacidad es tuya, no es lo que tú cedes, sino lo que tú tienes. ¿Qué retos presenta el Big Data en el futuro? Las aplicaciones en el campo de Big Data no solo inciden en el ámbito social. Existen proyectos para predecir el cambio climático, curar enfermedades, buscar yacimientos petrolíferos, predecir el éxito de una inversión, optimizar la gestión de explotaciones agrícolas, explorar el espacio, investigaciones genéticas o incluso prevenir crímenes antes de que ocurran. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está utilizando un software, Northpoint, con el cual se puede hacer un cálculo del riesgo que tiene un preso de reincidir. Esta información que vamos a recoger nos va a hacer reaccionar, vamos a tener que reaccionar. Y la cantidad de decisiones que vamos a tener que tomar va a ser ingente. Imagínense que tenemos capacidad de monitorizar la salud de los ciudadanos en 24/7 los 365 días del año. Esto nos va a llevar a seguir incrementando esa tendencia en cuanto a volumen de información archivada, pero a tener que ser reactivos. Y no tendremos manos suficientes para atender toda esta segunda revolución de incremento de demanda. Tendremos que tener unos sistemas, automatizados que sean capaces de reaccionar. Es la única salvación de los sistemas del bienestar que hemos desarrollado en Europa. Otro caso posible sería si queremos analizar pues, catálogos ya para historiadores, que es un ámbito muy bonito que es una disciplina que se llama Humanidades Digitales, que surge hace aproximadamente 10 años, no llega, y es la necesidad por parte de los historiadores de utilizar tecnología informática que no solamente procese datos que pueden estar en una base de datos del tipo normal, como puede ser una hoja de cálculo o una base de datos Access, no, quieren más procesamiento, quieren descubrir relaciones entre los datos, que es el objeto del Big Data, quieren descubrir relaciones entre sus datos que a ellos no se les ha ocurrido, digamos que es ayudarles a resolver el enigma histórico, ¿no? Son problemas que ellos ni siquiera saben que tienen. De cara a que el ciudadano pueda entender aplicaciones prácticas, me gustaría hacer un paralelismo con un sistema que todo el mundo conoce, que es un sistema que ya está disponible para la navegación. Todo el mundo está acostumbrado a utilizar su móvil con los mapas y con la ayuda a la navegación para tomar decisiones de cómo circular en las ciudades, cuáles son los trayectos más cortos, en tiempo real utilizar la información de las aglomeraciones y de los atascos circulatorios. Me gustaría hacer el paralelismo con la ayuda que vamos a recibir en el ámbito sanitario. El Big Data va a actuar fundamentalmente en el ámbito preventivo,
Y el ámbito preventivo es muy amplio, porque puede ser que hagamos prevención antes de que aparezca la enfermedad, puede ser que una vez que ha aparecido la enfermedad hagamos una prevención de complicaciones, o puede ser que cuando la enfermedad ya esté curada lo que nos interese sea prevenir la aparición de secuencias. Entonces sí que me gustaría dejar claro que el ámbito preventivo es algo más que las actuaciones antes de que aparezca la enfermedad. El Big Data para los ciudadanos le va a suponer una ayuda, le va a recomendar en tiempo real su manera de proceder frente al funcionamiento de su cuerpo. Es posible que cuando estemos enviando señales permanentemente tengamos una respuesta automatizada del Big Data que esté advirtiendo una tendencia por la cual vamos a tener un problema grave. Y es posible que, igual que cuando estamos conduciendo en una gran ciudad nos dice que cojamos el primer desvío a la derecha porque aunque nos parezca el trayecto más largo, sea el que menos tráfico, el que menos congestión de tráfico tiene, pues el Big Data puede advertir que tenemos un problema de nuestro ritmo cardíaco y que lo que tenemos que hacer es tumbarnos inmediatamente y nos va a enviar una ambulancia para recogernos, incluso mucho antes de que nosotros podamos ser conscientes de una sintomatología. También es posible que nos diga que el problema, pues bueno, no es tan grave y nos haga una recomendación a nuestro especialista o que nos derive a la consulta de nuestro médico de primaria. Pero esta es una aplicación que no va a tardar mucho en el tiempo y que la combinación de la nano y la microtecnología con un análisis, con una extracción del conocimiento de esa información que vamos dejando en las bases de datos, pues nos va a permitir, ¿no?, este tipo de utilidades. Quería comentar un poquito mi experiencia en el caso de un catálogo web del Archivo General de Simancas. Es un catálogo en el que se tiene recopilada la información sobre mapas, planos y dibujos de los ingenieros civiles de la época grande de España, cuando estos ingenieros tenían que visitar las fortalezas, etcétera, etcétera, y o bien construirlas o bien ayudar a los militares a hacer batallas en esas ciudades. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un caso que es la ciudadela de Jaca, o, por ejemplo, también tenemos unos planos que hablan sobre un proyecto para hacer unos cuarteles de caballería en Barbastro. Entonces, en esas fichas, aparte de que tenemos la imagen del plano digitalizado, que tenemos también información, como os decía antes, semiestructurada, es decir, tenemos pues el documentalista o el historiador que las rellenó, pues entonces puso bien la fecha, pues en el campo fecha, pues la fecha, pero luego hay notas, esas notas son ya texto, son texto escrito, que además en ocasiones pues es el castellano de aquella época, que es pues, en los siglos entre el XVI y el XVIII, que es mucho tiempo, pero el castellano ahí o el español de entonces varía mucho, pero sin embargo es muy interesante también de estudiar y de analizar. Entonces, claro, con todas esas informaciones, ¿qué hacemos? Claro, digamos que una persona puede ir, ve el plano y mira la ficha y así obtiene información, pero además hay cosas que ahí pueden aparecer, pero que sin embargo aparecen en las 8000 fichas. Por ejemplo, en este caso no es un caso de datos masivos, pero sí que pasa a ser masivos cuando necesitamos recabar información desde la web, de grandes repositorios de información como puede ser la Wikipedia. Entonces, por un lado estamos generando datos que entran en la nube y forman parte del famosísimo Big Data, por ser analizado y procesado, pero también cada vez más estamos accediendo a estos datos, manejando y influyendo en el uso de los datos desde nuestros dispositivos móviles. Y este fenómeno va a incrementar y ser cada vez más importante según que vayan pasando los años. Así que un tema muy interesante. El Big Data es una disciplina apasionante que engloba infinitas posibilidades y que va a suponer una auténtica revolución en nuestra vida diaria. Es un campo con gran aplicación ya en el presente y que va a ser determinante en el futuro.